¿Sabías que más del 80% de las personas que usan minoxidil lo hacen mal? ¿Y si te decimos que probablemente tú también estás cometiendo estos errores? En el vídeo de esta semana vas a descubrir cómo aplicarlo de forma correcta para conseguir los mejores resultados. Revisaremos las 3 maneras de hacerlo correctamente. ¡Comenzamos! Ver que tienes menos pelo cuando te miras en el espejo, el montón que se te cae cada vez que te duchas, los pelos que quedan entre los dedos cuando te pasas la mano por la cabeza. David, creo que no hay una sola semana en la consulta en la que no escuchemos estas preocupaciones. Totalmente de acuerdo, Laura. Y lo primero que les decimos es siempre que esa frustración es muy comprensible, pero que no están solos y sobre todo que hay soluciones eficaces y validadas por la ciencia. Y una de las herramientas más potentes de nuestro arsenal terapéutico es sin duda el minoxidil. Sin duda, David, pero ambos sabemos que su éxito o su fracaso a menudo no depende únicamente de la molécula en sí, sino también de la técnica de aplicación. Es increíble la cantidad de pacientes que llegan a la consulta utilizándolo mal y convencidos de que a ellos no les está funcionando. Exacto. Por eso hoy vamos a hacer algo que hacemos a diario en la consulta, que es enseñarte paso a paso la técnica correcta para las 3 formas de aplicación más comunes. Y para que veas hasta qué punto es importante, queremos compartir contigo un caso clínico que lo ilustra a la perfección. Recuerdo perfectamente a Julián, un paciente que vino hace 1 año y medio a nuestra consulta aquí en Castellón. Llevaba meses aplicándose minoxidil por su cuenta con la formulación en cuentagotas y su adherencia al tratamiento era pésima. Estaba a punto de abandonarlo todo. Este es un caso muy habitual. El producto se le resbalaba por la frente y le dejaba el pelo sucio, pero no llegaba donde tenía que llegar, que es el cuero cabelludo, y además tenía la sensación de estar pringando el pelo, pero sin resultados. Totalmente. El día de su revisión nos centramos en este aspecto, en la forma que tenía de aplicación y le explicamos el principio fundamental. El minoxidil actúa en el folículo piloso, es decir, en la raíz del pelo. El pelo visible, lo que es el tallo, es una fibra inerte. Si el producto se queda en la fibra, estamos desperdiciando el 99% de su potencial. Y en su caso, en el caso de Julián, además hicimos un cambio. Vimos que por su tipo de piel y su estilo de vida, la formulación en espuma podría mejorar muchísimo su adherencia. Así que le enseñamos cómo tenía que aplicarla correctamente, convirtiendo un ritual nocturno engorroso en un gesto de 2 minutos. Y el resultado fue el esperado. A los pocos meses el pelo empezó a tener más fuerza. Vimos aparecer pelitos nuevos en la exploración con el tricoscopio y al año la mejoría era evidente. Ahora, cuando Julián viene a nuestra consulta a hacerse sus tratamientos capilares, siempre nos dice: no me cambiasteis solamente el tratamiento, sino que me enseñasteis a usarlo y eso me cambió la vida. Y esta es la clave que queremos transmitirte hoy, así que vamos a pasar a la parte práctica. Pero si te parece, David, antes de ver cada tipo de aplicación podríamos recordar esas reglas básicas que son innegociables para cualquier método de tratamiento. Por supuesto, Laura. Son 4 principios muy sencillos pero que son necesarios. El primero es que la aplicación debe hacerse siempre en seco. Tanto el cuero cabelludo como el cabello tienen que estar completamente secos para asegurar la máxima absorción. El segundo principio es que el objetivo es la piel. El producto tiene que alcanzar el cuero cabelludo, no sirve para nada aplicarlo en el tallo encima del pelo. Así es. El tercero es que la dosis tiene que ser la correcta. La pauta general es de 1 mililitro cada 12 horas, a menos que en consulta te hayamos dado otras indicaciones más personalizadas. Y la cuarta es destacar la importancia de la constancia y la limpieza. Las manos tienen que estar limpias antes y después de aplicarlo y la constancia es la que va a garantizar los resultados a largo plazo. Perdona por interrumpir el vídeo, pero esto es que te interesa mucho. Si estás preocupado por tu pérdida capilar y quieres saber si un injerto capilar sería la mejor opción en tu caso, puedes enviarnos tus fotos a la clínica Martínez y Simón de Castellón, en España, para que te hagamos una primera valoración online gratuita. Solamente tienes que entrar en www.martinezsimon.com/diagnóstico-online. Envíanos tus fotos y sal de dudas. Y ahora seguimos con el vídeo. Y una vez tenemos claros estos 4 principios, vamos a ver las 3 formas de aplicación. Empecemos con el aplicador más tradicional, la pipeta o el cuentagotas.
Con la pipeta, el truco es seguir la estrategia de las carreteras. Una vez que has cargado el mililitro, no tienes que verterlo todo en el mismo punto. Con un peine o con los dedos, abres una raya en el pelo exponiendo una línea de cuero cabelludo y sobre esta línea de piel vas depositando pequeñas gotas a lo largo de todo el recorrido. Y es importante el masaje posterior. Con las yemas y no con las uñas se extiende suavemente el producto a lo largo de esa línea, sin frotar en exceso para no pasarlo todo por el tallo piloso. Una vez has hecho todo esto, creas una nueva carretera paralela a un par de centímetros más o menos y repites todo el proceso hasta cubrir toda el área que quieres tratar de forma homogénea. Pues ha quedado todo claro clarinete. Así que vamos a pasar al segundo método que para nosotros nos gusta un poquito menos porque suele generar más errores, que es el spray. El error número 1 con el spray es utilizarlo como una laca, es decir, ponérselo a distancia, porque esto solamente moja el tallo piloso y no se ensucia el pelo. Así es, la forma correcta sería de nuevo abrir rayas para exponer el cuero cabelludo y colocar la boquilla del spray tocando directamente la piel. Se realiza una pulverización, se avanza por la raya como hemos visto antes y se realiza la siguiente. Es una aplicación de contacto, lo volvemos a repetir, y no de pulverización a distancia. El número de disparos suficiente para completar el mililitro que tienes que poner viene especificado siempre por el fabricante y tendrás que distribuirlo por todas las zonas a tratar. Y el masaje final con las yemas de los dedos ayudará a distribuirlo de forma uniforme por toda la piel. Y por último vamos a hablar de la formulación que a muchos pacientes, como a Julián que comentábamos antes, les cambia la vida por su comodidad y su tolerabilidad. Es la espuma. La espuma es fantástica por su rapidez de secado, porque ensucia menos y por su buena tolerancia cutánea al no llevar propilenglicol. Así es, Laura. La clave aquí empieza por la temperatura. Hay que aplicarla con los dedos fríos y secos porque se funde con el calor. Un buen truco es pasar las manos por agua fría antes de su aplicación. Se dispensa la cantidad correcta, medio tampón generalmente, y con la otra mano volvemos a abrir nuestras carreteras que decíamos antes en el pelo. Coges una pequeña porción de espuma, la depositas directamente sobre la piel expuesta y masajeas suavemente hasta que se absorbe, lo cual ocurre en muy poquito tiempo. Y se repite el proceso aplicando pequeñas cantidades en diferentes puntos y en diferentes rayas, hasta haber distribuido toda la dosis por la superficie que queremos tratar. Nuevamente, si te pones la espuma en el pelo pero no te la aplicas en la piel del cuero cabelludo, vas a estar perdiendo el tiempo y vas a estar perdiendo el producto. Y el dinero, Laura, no te olvides. Así que, como ves, 3 aplicadores distintos para un mismo principio rector que no nos cansaremos de repetir. El minoxidil es un fármaco tópico y como tal debe aplicarse en el tejido diana, que es en este caso el cuero cabelludo, donde reside el folículo piloso. Todo lo que se quede en el pelo es tratamiento desperdiciado. No esperes resultados en 3 semanas, porque la medicina capilar es una carrera de fondo. La técnica correcta, la paciencia y la constancia van a ser las que acaben dándonos resultados. Exacto. Esperamos que esta guía práctica te haya sido de utilidad. Déjanos en los comentarios cuál es tu método favorito o si tienes alguna duda. Entre todos estamos haciendo una comunidad increíble. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.